Los cristianos se enfrentan a una creciente persecución en todo el mundo. ¿Y sabes una cosa? Esa persecución está impulsada principalmente por el extremismo islámico, por los gobiernos represivos. Recuerdo hace unos meses atrás, en su reciente viaje a Latinoamérica, el famoso Papa Francisco dijo que estaba consternado al ver cómo en el Oriente Medio y en otras partes del mundo muchos de nuestros hermanos y hermanas son perseguidos, torturados y asesinados por su fe en Jesús. Desde ese momento, el Papa no volvió a decir nada más sobre los cristianos, sobre la persecución. Es como si alguien que estuviera controlando le hubiera dicho: no defiendas más a los cristianos, porque después de esas declaraciones, meses después, años después, hemos tenido matanza de cristianos en Nigeria y no he visto al Papa salir a los medios de comunicación a defender a los cristianos. No ha condenado esa matanza de cristianos en el continente africano. De acuerdo con el Pew Research Center, los cristianos enfrentan el acoso en 102 países, más que cualquier otra religión. ¿Podrían ataques como estos a los cristianos en todo el mundo poner de manifiesto una respuesta más y más fuerte de la Iglesia Madre con el fin de defenderse de ellos? ¿Serán estos algunos de los factores que harán que un líder poderoso surja y galvanice en Europa en el resurgimiento de una alianza entre Iglesia y Estado? Las profecías bíblicas muestran que un sistema religioso en Europa, con el tiempo, crecerá en poder y alcance hasta el punto de infundir aliento a la imagen de la bestia para matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis capítulo 13, verso 15. El adversario, Satanás, el diablo, conoce muy bien la misión de la verdadera Iglesia de Dios, y aunque no puede destruir la Iglesia de Dios, puede suscitar acciones mundiales que finalmente la van a afectar. Él va a motivar, y lo está haciendo, la creación de leyes que van a restringir e incluso impedirán la predicación del Evangelio. Traerá el hambre de oír la palabra de Dios, como dice el profeta Amós en su libro, capítulo 8, versículo 11 en adelante. Esto ya se está produciendo. En el Reino Unido, a partir de ahora van a llevar a la cárcel, van a multar a las personas que prediquen el Evangelio en las calles. Hemos visto como unos meses atrás una mujer empezó a orar, y no de palabra, sino con los ojos cerrados. En su mente empezó a orar, a clamar a Dios, y la policía la vio y la puso una multa. Ella estaba orando frente a una clínica abortiva. Censura, persecución a los cristianos. ¿Cuál es la verdadera raíz maligna del odio persistente contra los descendientes de Israel? Porque eso tiene que ver con nosotros. Persecución a los judíos, persecución a Israel, persecución a los cristianos. Mira lo que dijo hace unos años atrás, 27 de enero de 2021, Angela Merkel, ex canciller alemana. Estas declaraciones las hizo ante una conferencia en las Naciones Unidas, en Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, expresando lo que ella llamó una vergüenza profunda por el pasado antisemita de su país. La señora Merkel dijo que es responsabilidad eterna de Alemania recordar el Holocausto y sus víctimas. Estas fueron sus declaraciones. Debemos oponernos resueltamente al antisemitismo abierto y encubierto, a la negación y a la relativización del Holocausto. Honramos a las víctimas del Holocausto recordándolas y aprendiendo de sus penalidades. Fueron palabras de la excanciller alemana Angela Merkel. ¿Es acaso el antisemitismo no más que una terrible reliquia del pasado de Europa? 2 años antes, en otro día de conmemoración del Holocausto,
el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hizo una declaración impactante. En este día estoy hondamente preocupado. Jamás había pensado que en mi vida los judíos tendrían temor de practicar su fe en Europa. Estas declaraciones las hizo en la Comisión Europea el 24 de enero de 2019. Ese antisemitismo, esa persecución a los judíos, esa persecución al pueblo de Israel, esa persecución que nos están haciendo a nosotros los cristianos, se va a ir incrementando en estos años. Quienes pensaron que la Segunda Guerra Mundial marcó el final del antisemitismo europeo se están equivocando. Ahora están viendo con el horror el surgimiento de una nueva ola de antisemitismo. Algunos extremistas están descubriendo de nuevo la desacreditada ideología nazi. ¿Y sabes dónde se está viendo esto? Y pocos medios te lo presentan: en Ucrania. Hay ideología nazi en el pueblo ucraniano, sobre todo en soldados que son contratados para luchar contra Rusia. Y como si fuera poco, no solo europeos, sino que entre los refugiados que huyen a Europa después de la primavera árabe y la guerra civil en Siria han aparecido ciertos elementos antisemitas, pequeños pero ruidosos. Y se están extendiendo por Europa, la famosa inmigración ilegal. ¿Debería sorprendernos? Tal vez no, porque el sentimiento antisemita es un fenómeno de larga data. Esto viene de los tiempos bíblicos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y yo cuando hablo de antisemitismo no solo hablo de persecución a los judíos, hablo de persecución a los cristianos, a ti y a mí. Es un odio tan antiguo que ha decidido en gran parte la vida, las acciones, los movimientos de pueblos de hace muchos siglos. Y ha dado origen a periodos de persecución política y religiosa que han dejado recuerdos nefastos. Hay algo inquietante. No parece que sea problema para una cada vez mayor número de personas con prejuicios en todo el mundo. Hay quienes se preguntan ¿a qué se debe este odio contra personas a las que ni siquiera conocen? Lamentablemente, quienes creen no tener cartas en el asunto hacen de lado el tema pensando que, como no me afecta a mí personalmente, no me tengo que preocupar. Si nosotros no somos judíos, ¿qué importancia puede tener el antisemitismo? No seas insensible al clamor de los judíos. No seas insensible al clamor de los inocentes, de los cristianos. No seas insensible al clamor del pueblo de Israel, al pueblo de Palestina, al pueblo ucraniano, al pueblo ruso. El pueblo no tiene la culpa de que sus gobiernos tengan al país en esas condiciones. El pueblo español no tiene la culpa de que tengamos un gobierno que pacta con terroristas, que buscan la destrucción del país. El pueblo no tiene la culpa de que un dictador en Venezuela tenga al país en la miseria. El pueblo argentino no tiene la culpa de que durante años el kirchnerismo se haya apoderado de todo su dinero. ¿Qué culpa tenemos nosotros, verdad? En parte tenemos cierta culpa, porque nosotros votamos ese tipo de gobiernos. ¿Qué culpa tienen los judíos, los cristianos que son perseguidos? La persecución se va a incrementar. Ya lo están haciendo. Y los medios de comunicación son altavoces de esa persecución. La expresión antisemitismo apareció en el año 1879, fruto del publicista y agitador político alemán Wilhelm Marx, quien la presentó como una versión suavizada de la expresión anterior de odio a los judíos. Los judíos conforman menos del 0,25% de la población mundial. ¿A qué se debe que este pueblo que tanto ha contribuido en las ramas de la ciencia, la medicina, la filosofía, la música, la religión, haya sido tan
vilipendiado por tanta gente por tanto tiempo? ¿Cómo se puede acusar a un mismo pueblo de ser maquinador, tanto comunista como capitalista? ¿Cómo se le puede despreciar por demasiado conservador y demasiado liberal? La historia tras el odio de los judíos se remonta a muchos siglos. En el año 333 a.C., el conquistador macedonio Alejandro Magno y sus fuerzas griegas arrollaron el imperio persa y en el curso del conflicto absorbieron a Egipto y a Oriente Medio para su imperio. Alejandro mostró gran favor hacia los judíos y muchos de ellos, especialmente eruditos, hábiles artesanos, decidieron establecerse en la nueva ciudad que llevaba el nombre del emperador, Alejandría. Allí prosperaron por muchos años, pero ya allí, a comienzos del siglo III a.C., se vislumbraba una incipiente ola de antisemitismo en Egipto. El renombrado erudito de Cambridge y autor Michael Grant señaló en su libro, publicado en 1984, La historia ascendiente de Israel, que un tal Maneto de Heliópolis, sacerdote egipcio que escribió en el III siglo, emitió una serie de acusaciones virulentas contra los judíos, acusándolos injustamente de perpetrar crueldades y propagar enfermedades. Para avivar el orgullo egipcio, Maneto falsificó la lista de faraones egipcios con la intención de hacer remontar la historia de su nación para que apareciera anterior a la de Grecia y contradecir el relato bíblico del Éxodo. Allí empezó la persecución a los judíos, al pueblo de Israel. En Egipto. Faraón. Después se extendió al reinado de Esther, el famoso Amán, perseguidor de los judíos. Continuó en tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo del imperio persa, el imperio babilónico, el imperio sirio, se extendió a Herodes, se extendió al imperio romano con Pablo hasta su conversión. Hitler. Han llegado tantos dictadores que han perseguido a los cristianos, a los judíos, al pueblo de Israel, que lo vamos a tener. En toda la historia de la humanidad siempre ha habido persecución a los judíos, a los cristianos, al pueblo de Israel. La vamos a tener en estos tiempos. La comunidad judía comprendió que era necesario responder al malintencionado ataque que se hacía volcar al sentimiento público en su contra, sabiendo que los griegos eran poco conocedores de la historia y enseñanzas religiosas de su pueblo. Los judíos de Alejandría emprendieron un proyecto de enorme alcance, traducir la Biblia hebrea al idioma griego. Y esa traducción es la que se conoce como la versión de los 70, o Septuaginta, palabra latina que significa 70. Se dice que fueron 70 los eruditos que trabajaron en esa enorme empresa. La Biblia en griego fue en parte una buena ayuda para los judíos helenizados que no leían hebreo, pero también fue un intento por combatir la ignorancia y la persecución. Si el mundo griego comprendiera la historia y el pensamiento hebreo, esto es lo que razonaban los judíos de Alejandría, serviría para frustrar los efectos de la propagación deliberada de mentiras y odios. Lamentablemente los problemas continuaron, surgieron de tiempo en tiempo y persisten aún en nuestros días. Si comparamos lo que se ve en algunos países, el mundo anglosajón ha sido un refugio relativo ante el antisemitismo virulento, pero no siempre fue así, ¿eh? En Inglaterra hubo muy pocos judíos hasta el rey Guillermo I, conocido también como Guillermo el Conquistador, y los invitó a establecerse allí después de la conquista normanda en el año 1666. Un siglo más adelante estallaron brotes de violencia antijudía en el reinado de Ricardo I, y pese a los esfuerzos iniciales del trono por sofocar esa violencia, el apoyo real se fue acabando y el fervor antijudío estimuló a las multitudes a que masacraron comunidades judías enteras. Hoy Reino Unido es un país con persecución a los cristianos. Qué curioso, ¿verdad? Que el Reino Unido, con su ministro Sunak, de ascendencia, con historia islámica, esté dirigiendo un país y permita que en sus calles haya manifestaciones a favor de Palestina, a favor del terrorismo de Hamás, porque el Reino Unido, Turquía, los llama
héroes, los llama defensores del pueblo, permita manifestaciones en las calles a estas personas, pero censura que los cristianos, que los judíos vayan a las calles a defenderse. Ahora cualquier cristiano que salga a las calles a predicar de Cristo, se le va a multar y se les va a meter en la cárcel. ¿Qué va a suceder? Que nosotros, como somos así, tibios, no me dejan evangelizar, pues me voy a casa. Y tenemos miedo. Y dejamos de predicar a Cristo. Por miedo a que nos multen, por miedo a que nos metan en la cárcel. Así está el Reino Unido, de mal en peor. Así están los Estados Unidos, de mal en peor. Por su persecución a los judíos, a los cristianos. Yo ahora quiero enfocarme en la persecución a los cristianos. Nos van a perseguir a ti y a mí, nos van a censurar. Van a bloquear nuestras redes sociales cuando hablemos de Cristo. Cuando subas un contenido a diferentes plataformas, te lo van a censurar. Había clérigos que azuzaban a las hordas en el nombre de la religión, tildando a los judíos de asesinos de Cristo. Olvidaban la oración del propio Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, verso 24. En el año 1290, durante el reinado de Eduardo I de Inglaterra, se dio orden de expulsar del reino a todos los judíos que se negaran a convertirse al cristianismo, medida que se repetiría en los años siguientes en otras naciones europeas. Hungría en el año 1360, Francia en el año 1394, Austria en el año 1421, España en el año 1492 y Portugal en el año 1497. En la época moderna, la gran mayoría de las personas instruidas están enteradas del Holocausto. Saben bien la masacre sistemática, brutal de millones de judíos a manos de Adolfo Hitler. Adolf Hitler, aquí es como le llamamos en España. Adolfo quizás se le llama en otros países, en América Latina. Aún así, las encuestas muestran que un porcentaje pequeño pero significativo de la población no sabe o no cree que millones de judíos fueron víctimas del genocidio a manos de los nazis. Ahora, como estamos teniendo los ataques de Israel a los terroristas de Hamás y hay muertos porque los terroristas usan a esos civiles, a esos inocentes de escudos humanos, el malo es Israel. Los judíos son los malos. Y sí, lo que está haciendo Israel está mal. Y por supuesto, Dios enviará juicio a Israel. Y sí, hay judíos que están en la sombra, ¿verdad?, maquinando y haciendo maldades. Pero no todos. Hay judíos, seguidores de Cristo fieles, y los están persiguiendo. Muchos no reconocen que el antisemitismo no solo es un mal, sino que es un mal persistente a lo largo de la historia. Es una buena razón para preguntarnos por qué. ¿Por qué se ha concentrado tanto odio contra una minoría de personas altamente capaces que han hecho aportes importantes a la civilización? Siempre hay personas que causan problemas, pero no hay más anómalos entre los judíos que entre cualquier otro grupo. Entonces, ¿por qué se les ha señalado de manera especial? Hermann Racine, hombre de confianza de Hitler, atribuyó a su ex jefe estas extrañas palabras: la conciencia es un invento de los judíos. Es una mancha como la circuncisión. Yo estoy liberando a los hombres de la sucia y degradante autofustigación de una quimera llamada conciencia y moral. Estas fueron sus declaraciones a Hitler Speaks, año 1939. Podemos ver el espíritu malévolo detrás de tanto pensamiento antisemita. Pensamiento que va muy relacionado con el pensamiento socialista. Detrás de ese deseo antisemita de desacreditar, rebajar a los judíos,
lo que pretendían era apartarlos del resto de la sociedad. ¿Qué factores permitieron aislar de tal manera a los judíos de la sociedad que los rodeaba? La educación, la cultura de separación, la propaganda, con los medios de comunicación. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, comprados, subvencionados por gente que está en contra del cristianismo, en contra de los judíos, y las leyes de Dios. Por el simple hecho de cumplir las leyes de Dios, entre ellas los 10 mandamientos, los judíos piadosos se hallaban inevitablemente separados hasta cierto punto de los gentiles que no observaban las leyes bíblicas sobre la salud y el aseo. En la edad del oscurantismo, cuando el cólera, la fiebre tifoidea, la peste bubónica asolaban las ciudades europeas, los no judíos observaban que estos males en poco o en nada afectaban a los judíos. Ahora vemos que lo que mantuvo a raya las enfermedades fue el cumplimiento de las leyes sobre puntos prácticos como la cuarentena de los enfermos, el lavamiento frecuente y la obediencia al mandato bíblico de enterrar las deyecciones del cuerpo humano. Pero en ese entonces, las multitudes dolientes llegaron a la conclusión de que los judíos, sin duda, causaron esas enfermedades, ya que ellos se veían muy poco afectados. El resultado, más persecución antisemita. Hay un origen más profundo, el rechazo a Dios. Todo lo anterior no alcanza a explicar el verdadero origen del antisemitismo, y vale la pena notar que las leyes bíblicas a las que se refiere el punto anterior no se limitaban, ni con mucho, a la cuarentena. Esas leyes bíblicas, a diferencia de las leyes talmúdicas formuladas por el judaísmo rabínico y que servían en gran medida para separar a los judíos piadosos del resto de la sociedad, también las guardaba la Iglesia de Dios primitiva, instruidas por los apóstoles de Jesús. Y esa es una realidad que confirma la historia. Sin embargo, esas mismas leyes están prácticamente ausentes en los grupos que se declaran cristianos. ¿Por qué? Las hordas medievales que desataban su cólera contra los judíos eran en su mayoría gente iletrada que nada sabía de la Iglesia cristiana del primer siglo, como ahora. Hay gobiernos, hay partidos que no tienen ni idea, que están llevando un ministerio porque son coleguitas, son amigos de ciertos ministros, y les preguntas algo y su parrafada, su discurso carece de sentido. Por ponerte un ejemplo. No sabían nada de la Iglesia cristiana del primer siglo y aún así los perseguían. No entendían que Jesucristo guardó muchas de las mismas leyes que guardaban los judíos a quienes ellos querían perseguir. ¿Y por qué los perseguían? Después de 1000 y más años de distorsiones perpetradas por una iglesia falsa que se valía del nombre de Cristo, y esto Pablo exhorta a los hermanos: cuidado de los falsos maestros, de los falsos pastores, de las falsas doctrinas que andan encubiertas, que andan entre vosotros. Esa cristiandad de la época ignoraba las doctrinas y los valores éticos de Jesús. En los siglos después de la muerte y resurrección de Cristo, surgieron ciertos líderes que buscaban alejar el cristianismo de Jesucristo y de las leyes que él mismo, como Dios del Antiguo Testamento, había promulgado. Así como el judaísmo original quedó sepultado bajo el Talmud y sus leyes humanas se enturbiaron las leyes de Dios, la cristiandad convencional perdió de vista las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué sucedió? Que hubo una influencia de los líderes religiosos de Roma como Jerónimo, Agustín, cuyas ideas se debían más a Platón y a otros pensadores griegos que al apóstol Pablo. Allí empezó el alejamiento de Cristo y sus enseñanzas explican el antisemitismo moderno, como queda claramente ilustrado con el odio de Adolf Hitler hacia los judíos. El profesor David Nirenberg, autor del antijudaísmo. Este profesor señala que el antisemitismo es de hecho un rechazo a los valores judíos y que su objetivo fundamental es invalidar los principios éticos que sirven de fundamento al judaísmo y que son los mismos principios que siguió Jesucristo toda su vida.
la motivación más profunda detrás del antisemitismo, de la persecución a los cristianos, a los judíos, al pueblo de Israel, es el empeño por desacreditar la religión dada por Dios a todo Israel. Esa era una religión basada en el entendimiento y las leyes que Dios impartió a los hebreos y que Él mismo, encarnado como Jesús, obedeció y cumplió a la perfección. Hay muchos que se declaran cristianos y cometen el error de pensar que Jesús revocó sus propias leyes después de cumplirlas. Jesús es el ejemplo a seguir. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, de Jesús. Las leyes que rigieron la vida de Jesús son las mismas leyes que rigen la vida de los cristianos verdaderos. Son principios absolutos que no están sujetos a cambios. No pueden modificarse para ajustarlos a la mentalidad cambiante de esta sociedad. El Dios de la Biblia, el Dios que compartimos, dio estas instrucciones y deja muy claro que sus leyes y normas divinas no se revisan para conformarlas a las expectativas de la sociedad. Malaquías capítulo 3, verso 6, porque yo el Eterno no cambio. Dios ordenó a los israelitas que fueran fieles a sus leyes y principios y prometió bendecirlos y ver por ellos si lo hacían. Si eran diligentes en su obediencia, servirían de modelo y maestros de sus leyes y su camino de vida para el resto de la humanidad sería un ejemplo para ti y para mí. Deuteronomio capítulo 4, verso 6 en adelante. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos. Los cuales oirán todos los estatutos, todos estos estatutos, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Conviene recordar que la iglesia del primer siglo, la iglesia original, comprendía el principio de que la ley divina es absoluta. Razonaba que si Dios es Dios y creador de todo, entonces su ley debe representar la verdad absoluta, verdad que debe seguirse y prevalecer sobre toda ley humana que le sea contraria. Que no te engañen los falsos maestros, los falsos pastores, falsos profetas, que vienen distorsionando, que vienen quitando palabras de lo que Dios ha establecido. Que no te engañen. El apóstol Judas, medio hermano de Jesús, dijo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, versículo 3. Ese compromiso de conservar como norma de convicción y conducta el camino que Dios había establecido fue un firme principio fundamental de la sociedad judía, lo mismo que de la iglesia fundada por Jesús y sus apóstoles. Ellos creían que solamente Dios puede definir el bien y el mal mediante sus sagradas escrituras. Tenían en común un sistema de valores que no estaba abierto a la reinterpretación a medida que la sociedad modificaba sus valores. Había fidelidad a las normas bíblicas. Cuanto más divergía de las enseñanzas bíblicas el orden social, más crecía el resentimiento contra ellos. El antisemitismo, la persecución. Frente a la persecución romana, los cristianos temerosos optaron por distanciarse de los judíos. Muchos abandonaron la Pascua judaica en favor de la antigua observancia pagana que la reemplazó. Cambiaron su día de culto al primero de la semana, tocaron el primer mes por el séptimo y adoptaron varias doctrinas y prácticas nuevas para distanciarse aún más de los judíos. Otros se mantuvieron fielmente en sus creencias, incluso corriendo el riesgo del martirio. Hubo quienes lograron escapar de los confines del Imperio Romano y pasaron a partes de Europa que estaban fuera del control de Roma. Ya mucho más adelante, en tiempos de la Inquisición, aún había investigadores opuestos a las creencias judías e incluían a algunos judíos en sus persecuciones.
pero su odio se dirigía principalmente a los pocos que valerosamente continuaban llamándose cristianos y que conservaban las verdaderas enseñanzas de Jesús y no las versiones adulteradas de inspiración pagana y romana. La persecución va a ser a los verdaderos cristianos, a los que realmente sirven a Jesús, no a los cristianos entre comillas que asisten a la iglesia y me voy para casa y continúo con mi vida de pecado. La verdadera persecución será a ti y a mí, los que hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Hoy, quienes insisten en seguir el ejemplo de Jesús, tú y yo como discípulos de Cristo, continúan siendo un reto para la conciencia de un mundo que niega la moral bíblica. La Biblia dice que el Señor enviará juicio y aún así las personas no se van a arrepentir. Enviará el Señor, como dice Apocalipsis, granizo a la tierra y en vez de humillarse, van a blasfemar contra Dios. Así está el mundo, corrompido por Satanás, por el mal, por el pecado. Niegan la verdad inmutable de la palabra de Dios. En general nuestro mundo, tanto en la Edad Media y especialmente hoy, no acepta hablar de la moral según la define Dios. No quiere escuchar las leyes ni los valores morales que definen el bien y el mal de manera absoluta. Y eso lo tenemos que defender tú y yo por toda la eternidad. Tenemos que defender el Evangelio, tenemos que defender la palabra de Dios. Pero quienes predican y cometen actos de odio contra los judíos y quienes persiguen a la iglesia fundada por Jesús no van a prevalecer. La moral conservada en la palabra de Dios es absolutamente inmutable, es verdadera. Persistirá ante todos los intentos por luchar contra Dios, su pueblo, su camino. Han intentado durante años, miles de años, destruir la Biblia y no lo han conseguido. Curiosamente, había perseguidores de la Biblia y esos que empezaron a perseguir la Biblia, su intención era quemarla, destruirla en sus casas. Se han levantado imprentas donde se han distribuido millones de Biblias. Las puertas de la muerte no prevalecerán, dice Mateo capítulo 16, verso 18. A pesar de los cambios introducidos en la cristiandad convencional, después de fallecidos los apóstoles con la intención de suprimir las verdades del Antiguo Testamento que Jesús enseñó y defendió, encontraremos a hombres que dirán ser seguidores de Cristo, pero lo van a negar. Y esos perseguirán a los verdaderos cristianos. Las persecuciones continúan hasta el final de la era actual, pero ningún hombre, ni siquiera las grandes fuerzas apóstatas profetizadas para antes del regreso de Jesús, podrá extinguir el camino de la vida que Dios ha establecido. Hoy vemos el antisemitismo levantar su ignorante cabeza y detrás vendrán intentos aún más fuertes por alejar al mundo de la verdad y la moral de la Biblia, como están haciendo muchos. Quieren desviar nuestra fe de Cristo. El antisemitismo, como los demás atentados contra la moral definida en las leyes de Dios, debe identificarse claramente como lo que es. Es una pretensión de destruir la conciencia de la humanidad. Estos son males que debemos reconocer y rechazar. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios nos asegura que van a fracasar y que la ley de Dios permanecerá para siempre. Por eso, hermana y hermano que me estás escuchando, sé fiel a Dios. ¿Vas a sufrir persecución? Sí. Posiblemente esa persecución la tengas en tus familiares, en tus seres queridos que no van a compartir tu fe. Seguramente. ¿Estás preparado? Es un reto. Hay muchos que piensan que convertirse a Cristo es un camino de rosas, ¿verdad? Todo me va a ir bien. Te equivocas. Vendrán las pruebas, vendrán las aflicciones, verán los momentos duros. Vendrán esos momentos del valle de sombra de muerte. Vendrán esos momentos de desierto, del horno de fuego. Ahí es donde verdaderamente se forjan a los verdaderos discípulos de Cristo, en medio de las pruebas. Tristemente, los medios de comunicación no son altavoz para las cosas buenas. Estamos viendo cómo la maldad se está extendiendo por el mundo.
En los Estados Unidos, en el estado de Iowa, van a condenar a Cassidy por haber decapitado un ídolo satánico. Entrar en el Capitolio de Iowa y ver un ídolo satánico y cortarle la cabeza. Me recuerda a Gedeón, me recuerda a tantos hombres de Dios que echaron abajo, que destruyeron los ídolos que sus padres, sus antepasados habían levantado en el templo. Eso es lo que tenemos que hacer, cortar la cabeza a los ídolos. Si tú tienes un ídolo, córtale la cabeza, quítalo de tu corazón. A este hombre le pueden multar, le pueden meter en la cárcel porque dicen que es un delito de odio. Si por estas cosas ya nos están persiguiendo, imagínate lo que viene por delante. Pero con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo llegaremos a la meta, no podrán hacernos nada. El Rey de Reyes está con nosotros. ¿Estás preparado para esa persecución? Se va a incrementar en todo el mundo. Pero que no nos sorprenda, la Biblia lo profetiza. Sigamos confiando en Dios. Sigamos esperando la venida de Cristo.